bienvenidos a un video más acá a YouTubero Salvadoreño. Te saluda Chepe, tu acompañado de... Bueno, y estamos justamente acá, como pueden ver, en el Parque Libertad, ¿verdad? Estamos justamente, bueno, después de una bailadita. ¿Qué le puede esperar a uno, digamos? No, hombre, miren, acá si usted quiere venir a desestresar, venga al parque porque aquí están con todos los condominos. Pero miren, les vamos a contar un secreto. Si ustedes pueden venir a ver bailar y con todos los powers, los combos que se ponen ahí al fondo, hay una calle que le hemos denominado la calle de la engordación. ¿Por qué? Porque antes en el parque andaban personas con carretones, ¿verdad? O allá en otro parque también estaban personas con sus carretones más grandes vendiendo café, atoles, los famosos tacos de acá del centro, ¿verdad? De la gente que tiene ahí. Y pues ahora todas esas personas se han trasladado hacia pues la calle que está aquí a un costado del final del portal del Parque Libertad, ¿verdad? Así que es la calle de la engordación. Nosotros vamos a empezar a caminar a ver qué nos encontramos en esta deliciosa calle, porque todo se ve bueno, les voy a decir. En la calle de la engordación. Vamos, Dino. Niño, vamos. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de mí. El Salvador. Y bueno, como les decíamos, aquí estamos en la famosa calle de la engordación. Aquí pueden ver ustedes de todo tipo de engordación, desde chupos hasta cafecito, atolito, pan dulce que no debe faltar, ¿verdad? Obviamente. Y aquí, va el pan, aquí también hay pan dulce y ese tipo de cosas. Toda esta gente, Dina, es la gente que estaba allá En los parques, estaban en el Parque Morazán, en el Parque Libertad, en el Parque Barrio, o sea, eran personas que andaban, pero pues ahora ya no es permitido, o sea, ya no se permite que ellos anden en los parques, entonces esta calle se ha vuelto como la calle de la engordación, llamémoslo así. Más tarde, ahorita porque son como las 3 de la tarde, ustedes van a poder encontrar, bueno, 3 y media, por ahí así, pero más tardecito van a poder encontrar acá tacos, ¿verdad? Y de todo. Sí, Nosotros andamos buscando echarnos unos pancitos. así es, la verdad. Sí, estamos buscando unos panes, porque realmente panes hay de canasta, hay panes de carretón. Y he visto unos panes así, Dina, que son bien peculiares, fíjate que nunca había visto. Que son los panes a las brasas, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, ellos ya están preparando las brasas, ¿verdad? Ustedes hacen panes a las brasas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es José. ¿Con qué tenemos el gusto? No, Nel. No way. No. Miren, pero bueno, ella no quiere salir en el video, pero aquí pueden ver que ellas hacen pues algo diferente, ¿verdad? Los famosos panes platánicos, pero en brasas. Sí. Pero mira, fíjate que hay algo que me ha entrado como que curiosidad, Dina. ¿Será de que el pan absorbe el olor de las brasas? No, yo me imagino que sí. Porque ahí tiene el carbón, ella le da aire, o sea, son panes así como que al natural, ¿verdad? O sea, tipo Subway, pero más rico. Sí, realmente este se vendría siendo el Subway salvadoreño, los típicos panes que los encontrás de carretón, los panes de canasta, ¿verdad? Y en este caso, pues, abraza, que eso es algo nuevo para mí. Sí, es algo, bueno, sí, o sea, es nuevo, porque uno ve al típico señor con carretón, pero que anda como un tambito de gas, ¿vea? Donde calientan el pancito, pero esto es algo que, bueno, nosotros no lo habíamos visto. Ahí tienen ellas el carbón. Se está preparando la brasa, mira. Para poder calentar el pancito, ¿verdad? Esto es lo que usted puede ver acá en la calle de la engordación. Por acá se ponen unas señoras también a vender tacos, que ya las habíamos grabado, pero cuando estaban allá todavía en el parque, ¿verdad? Por allá. Así que pues no, ya sabe, vamos a seguir nosotros viendo a ver si podemos grabar más de la calle de la engordación y de los Subway salvadoreños. Wow, Dina, mira, aquí encontramos otro tipo, porque estamos buscando el Subway salvadoreño perfecto, ¿verdad? El Subway salvadoreño, y mire, puchica, esta búsqueda ha estado difícil porque, bueno, antes uno sabía que se andaban más por ciertas calles, ¿verdad? Pero hoy como todo ha cambiado, han cerrado ciertas calles, ya no permiten en ciertos parques, pero el salvadoreño se rebusca, ¿verdad? Y nos ha llamado bastante la atención el hecho de que hayan panes
pero que no los calienten en la tradicional cocina con gas, sino que sea en algo totalmente diferente. Porque eso es el carbón. ¿Y dónde se te sea, ha ocurrido esto, chavo? Pues la verdad, fíjense que viene de generación ya eso, o sea, Ya tiene ya rato de existir. sí, ya tiene de rato. Pero digamos que su mamá o su abuela vendía de ese Fíjese así, que- así. De primero yo no trabajaba, pero me anduve con una chica que, bueno, anda todavía, Ajá. que la mamá hace eso. Ah, ok. Y a mí me incluyeron en la parte familiar, va, y pues me dijeron que vendiera eso. Y aquí ya estoy ya vendiendo esto igual. Entonces es, digamos que por la suegra. Usted es la culpable. No. No, pero está bien, ¿verdad? Porque es un negocio diferente. Pero es bastante peculiar porque me imagino de que también el pan agarra el sabor del Ajá, del eso, carbón, eso le ¿verdad? quería preguntar yo. No. O sea, el pan No. sabe diferente. No, solo se calienta, pero no. Pero no sabe Ah, diferente ok. por ser a la brasa. No sabe diferente. Sabe igual, como cualquier matanillo normal. Diría que sí. Bueno, entonces nosotros seguimos en la búsqueda del pan mataniño perfecto. En este caso sería el Subway salvadoreño. Dina. Sí, vamos a seguir buscándolo porque fíjese que, o sea, no, o sea, he visto, como le digo, de todo tipo, ¿verdad? Que de canasta, que con gas, pero esto sí nos llama bastante la atención y andan pues varias personas haciéndolo así como con brasita, ¿verdad? Me imagino que se ahorra más que con gas. Diría que sí. Sí, ¿verdad? Ajá, cabal. Sí, es diferente, así que miren, está también este método, esta forma de carretón, como usted puede ver. Y cuéntenos si usted ya lo ha probado así a la brasa, si no lo ha probado, si lo probaría o no, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir en la búsqueda. Y como les dijimos, acá en el centro de San Salvador se puede comer bueno, rico y barato. Miren, estoy piqueando que por acá tienen de todo un poco, casamigos. Mira, a ver. Ey, aquí tienen de todo. Mira, ¿qué es esto, Dina? Choricito, ¿verdad? Chorizo, cuajada, Dina, frijoles salcochados. ¿Sabes a qué me recuerda este puesto? Ajá. Al de San Vicente, que tiene de todo, ¿verdad? Que tiene arroz negrito. De todo un poco, casamiento, frijoles salcochados. Y no pueden faltar las tortillas, miren, ve. ¿Qué fue? Y yo creo que de ellos también es este puesto de aquí a la par, ¿verdad? Ustedes venden también acá, ¿eh? Ese pan con ajo, ¿verdad? Sí. Vaya, ya ves, aquí puedes encontrar de todo para la engordación. Es que yo me imagino que están echando las tortillas porque ahí tienen las pescaditas, ¿no? Pescaditas con... Dios mío, Dina. No, tenemos que venir otro día, pero hoy andamos en busca de él. Sí, del Subway salvadoreño. Y ya vimos el último destino y el tradicional, mira, Dina. Ajá, que es el con el tambito ahí, ¿verdad? Entonces Ujú. vamos a ver si aquí aplica o no aplica. Pero mira, si te fijas, hasta los vendedores y todos se ponen a vender. Espérate, Dina, tranquila, no, tranquila. Ahorita estamos visualizando la presa. Así como en National Geographic. Acompáñenme los buenos. Ajá, pero ahorita está vendiendo, espérame. Espérate. Si ahorita está vendiendo, ahí déjalo. Mira. Vamos a cruzar la calle porque para los que no sepan estamos en la avenida Cucatlán, En la mera avenida Cucatlán. o cerquita de donde se agarra la 21. Vamos a agarrar la ruta que van para los planes. Mira, Dina, Ustedes si quieren encontrar engordación barata, véngase aquí, hombre, mire, ya están la bolsita así de acora, de frijoles salchichas, no sé realmente, el Dina. arrocito para su casa, de todo. Sí, o sea, aquí hay de todo de engordación. Que vimos un puesto que yo creo que vamos a visitar más después. A ver si nos permiten las doñas hacerles un video, ¿verdad? Porque se ve bastante interesante, ¿verdad? Pero bueno, Dina, vamos a ver. Ahorita ya llegó el momento. Está ya casi por terminar el pan. Ya casi. Así que vamos a ver si podemos conocer a este amigo, ¿verdad? Y conocer el Subway Salvador. El día de doblar la crema. Así que, uy, La negra bien a doler para eso, pues que no debería sí, dámelo bueno. Necesito un pan. Buenas, buenas. ¿Tienen panes? Hola, hola.
¿Qué tal? Pero los panes graves. ¿Ah? Los panes graves. Solo los panes. Solo los panes. Es que mire que andamos haciendo, mire, hemos andado haciendo un video acerca del Subway salvadoreño, que usted sabrá que son pues los panes preparados. Hemos visto panes con brasas, panes de canasta y ahora que estamos viendo los tradicionales panes mataniños, ¿verdad? Entonces, pues precisamente estábamos viendo, mire que desde allá lo estaba vigiando yo. Sí, vi que bueno, mira, Mariana. de que tiene esta gran cantidad de panes, Él perdón. viene para acá. Él viene para acá. De que él tiene esta gran cantidad de panes, ¿verdad? Y esto es porque usted vende bastante en el día o porque Vendo muy poquito aquí. o es porque ha estado algo duro el día. No, que a esta hora vengo y siempre vendo muy poquito aquí. Ah, ok. Cabal. Pero como pueden ver, ¿verdad? Toda esta gran cantidad de panes y ¿sabes qué es lo que me gusta? Que son a Cora, 4 por el dólar, dijo él, ¿verdad? Que piense que son los más baratos que hemos hallado también, porque los demás son a 2 o sea, siempre siguen siendo baratos. Mira, él puede decir más barato que la competencia. Sí puede decir eso. Y mire, tenemos una duda, porque hay personas que lo hacen en brasa y hay personas que lo hacen Depende del en... gusto de la persona. ¿Verdad? Ajá, pero el gasto me imagino que es... El gasto es lo mismo que eso, porque como tener un tambo de esto dura un mes. Bueno, a mí me dura un mes. Estar comprando $1 de carbón diario, la misma cosa sale. Sí, lo mismo sale. Cabal, y como solo es una calentada la que se le da. Sí, realmente es una sola calentada. Dina. Cabal, entonces voy a querer yo $1, ¿verdad? $1. Sí, los panes estamos grabando. No se preocupe. Sí, no se preocupe. Si no le ponemos borrosa a la cara, no se aflija. Solo quiero ver cómo los prepara, porque es el chiste, va a ver cómo. Es el chiste, ¿verdad? No, no se preocupe. Ahí ya tiene ok, y esa es la salsa. La mayonesa y la salsa. Chile. La mayonesa usted la prepara. Sí, a 2 póngame de chile, a 2 sin chile. Sí. A ver, yo le pero le digo que no, le digo. Sí, no se preocupe, somos del youtubero salvadoreño. Somos un canal que se dedica a retratar la vida de los salvadoreños, porque nuestro público son salvadoreños que están allá en el extranjero, ¿verdad? Y a ellos les gusta pues este tipo de detalles porque ellos recuerdan cuando vivían acá en El Salvador y comían mataniños, o en este caso pues... Bien rico. ¿Verdad que sí? ¿Desde qué edad usted come mataniños? Sí, yo como mucho, me gustan. ¿Le gustan bastante? Son bien ricos ¿Sí o no que es? y son económicos. Son económicos. Eso es Y apenas una cora, mire. por una corita, usted mira. Cora, mire, yo me saboreo uno de estos. Ah, cabal. ¿Ves? Bien tostadito, Mira qué ¿verdad? rico, ¿ves? Ah, ahí está. Mire, aunque no lo Es crean. para que es para que Y vengan, para darle chile, ¿verdad? para dar chile, que vengan a comer de estos poladitos bien ricos. No, hombre, lo que se están perdiendo, ¿qué hacen allá en los United? Vénganse, dígale. Vengan a comer, Vénganse a comer aquí. a comer aquí de tantas cosas ricas que hay aquí en San Salvador. Cabal, no, fíjate por allá estamos pillando unos... Adiós, Dios les bendiga. Adiós, Dios le bendiga también igualmente, amén. Igual, bendición. No, ya ven, miren, ustedes están perdiendo de mucho al no venir aquí. O sea, si viene El Salvador, obligatorio que se chuman también. Los de abajo con chile. Los de abajo son con Los que chile. deben ver. Ahorita les pago. 4 por $1. Te voy a dar los suyos, hoy. Sí, está bien, dale. Sí, dale. Adiós, el pasón, ¿verdad? Pues sí, comida de paso. Mire, ya me robó los panes. Sí, te lo ganó, te lo ganó. No, pero el camino va, pues ya entendí. Entonces vuelvan a hacer eso, por favor. Pues sí, esto lo hacemos para alargar el video. No, pero lo que ustedes ya saben es que esta es comida de paso, es algo de que usted va ahí con hambre. Cuando el hambre ataca, un mataniño siempre. No, aquí no hay sneaker, aquí son mataniños, Aquí ¿verdad? son mataniños, cabal, así que bueno, nosotros hemos tratado de compartirles estas diferentes formas, ¿verdad?, de panes que se venden acá en El Salvador, el Subway salvadoreño, así lo hemos puesto nosotros. Se venden de canasta, de brasa, de carretón normal. Cuéntenos cuáles ha probado usted, cuáles no ha probado. Si se animaría a venir al centro, echarse, vea, una su bailadita y también un su pan, pues sí. Bueno, entonces déjenos
Déjenos en la caja de comentarios si le trae recuerdos comer mataniños. Si usted también comía en este tradicional carretón. Que mira, Dina, yo no sé quién inventó este tipo de carretón, pero mira, yo le estoy eternamente agradecido hasta la vida. Agradecidísimo, porque así como, bueno, y eso que nos ha faltado porque no hemos visto, hay personas que andan así, pero vendiendo pancitos con frijoles, con huevo, eso no lo hemos visto. Me imagino que se da más en la mañana, ¿verdad? Pero volveremos, prometemos volver. Así que ya nos vamos despidiendo, no sin antes decirle, ¿verdad? Que si aún no te has suscrito, suscríbete, dale like, comparte con tus amigos, ¿verdad, Dina? ¿Dónde nos pueden seguir? En nuestras redes sociales, por supuesto, aparecemos como youtubers salvadoreños en Facebook, Instagram y TikTok. Y ahorita viene con estos panos mataniños, Dina. Nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo Video reportaje. Hoy sí, miren, el dicho que a mí me gusta, niño. ¡A dólar, niño, a dólar! Venga, ya sacado. Hoy sí, literal. Solamente aquí en YouTuberos Salvadoreños. Adiós.